Muchas gracias por la paciencia y por esperar. Como les dije, nuevamente, disculpas del caso, cosas que suceden. La idea de esta charla es darles una pequeña introducción a lo que es Oracle Apex y las bondades que tiene, todo aquello que pueden hacer. Y si nos da chance y tenemos tiempo, pues mostrar algunos demitos por ahí, y si nos lo permite Internet también, de todo aquello que pueden hacer para que ustedes vean el alcance que les ofrece esta herramienta. Eh, Mi nombre es Eddie Molina Mora, yo soy Oracle Ace asociado desde hace un poco más de un año. Eh, Además, he sido speaker durante ya 6, 7 años en estas actividades de la OC y blogger desde el 2009 escribiendo sobre Apex. En este momento soy presidente del grupo de usuarios Oracle de Costa Rica y miembro de la OC, por supuesto, y me dedico a la consultoría, desarrollo y capacitación en tecnologías Oracle y especialmente en Apex. Me pueden localizar en el Twitter como EOApex y pueden ver mi blog por ahí. Al final les voy a estar poniendo mi correo también por aquello de que quieran contactarme. Recordarles, aunque ya estuvieron viendo sobre el programa, ya Pablo les adelantó todo esto, pero que pueden acceder a todos estos programas. El único requisito acá es estar activo en la comunidad y compartir lo que conocemos con la comunidad, sea mucho, sea poco, pero estar compartiendo. Ese es el principal requisito para compartir. La agenda de hoy que tenemos es, en primer lugar, que es Apex. Luego, ¿para quiénes es funcional Apex? ¿Para a quiénes les sirve? ¿Qué puedo hacer con Apex? ¿Qué recursos puedo encontrar sobre la herramienta? Y hablar un poquito sobre lo que nos ofrece la comunidad, que en este momento es una de las comunidades más grandes que tiene Oracle. Y si nos da chance, algunos temitas y las preguntas que quieran. Si tienen preguntas, pueden hacerlas en el área de preguntas y respuestas. Con mucho gusto las responderemos. Y entremos en materia. Ok, ¿qué es Apex? Vamos a ver qué es Apex. La definición nos dice que Apex, y esto es la definición de Oracle, que Oracle nos da, que Oracle Application Express o Apex es una plataforma de desarrollo con poco código que le permite crear aplicaciones empresariales seguras y escalables con funciones de primera clase que se pueden desplegar en cualquier lugar. Y esto es cierto, en realidad. Es una herramienta para utilizar, que es muy sencilla de aprender, sobre todo si ya tenemos el background de Forms y PLSQL. La curva de aprendizaje es muy corta, pero muchos se preguntarán, ¿es algo nuevo? ¿Es una funcionalidad nueva? En realidad no. Si vemos la imagen que tenemos ahí en pantalla, Apex tiene más de 16 años ya en el mercado. Empezó en el 2004 con la versión 1.5 y con el nombre de HTMLDB. Nació a partir de un paquete web que tenía anteriormente Oracle y que todavía se usa mucho y muchos lo conocen si programan en PL, que es el paquete HTTP. A partir de ahí nació y hasta el momento de la 1.5 hemos saltado hasta la versión 20.1 que tenemos en este momento y que es la de este año. Hemos tenido, y estamos hablando solo de versiones mayores. En este caso hay como 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18 versiones mayores ya. Como todo, en el año 2018 cambió la nomenclatura y de 5.1 brincamos a 18.1 por el cambio en la nomenclatura de nombres de Oracle. Entonces,
Si creen que es algo nuevo, en realidad no lo es una herramienta madura ya, que tiene muchos años en el mercado, aunque muchos no lo conocían, por muchas razones, y la principal es que anteriormente Oracle era algo que tenía reservado y que no le daba mucha publicidad. Sin embargo, con el cambio hacia el cloud y el desarrollo sobre el cloud, se ha convertido en este momento en una de las herramientas más utilizadas en cloud. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos al usuario final al frente de su computadora, tenemos en medio lo que inicialmente llamábamos un listener, que pasó a ser ORDS, el Oracle REST Data Services, que es el que se comunica con el motor Apex que está dentro de la base de datos. Apex en realidad es un paquete más de la base de datos Oracle. Y una vez que tenemos esa conexión, pues hacemos el camino inverso hacia el usuario al que se le entrega el producto final, que en realidad son páginas HTML, lo que recibe el usuario final. Ok. Como les dije, esto es una herramienta de desarrollo que tiene algunos componentes principales. El principal de ellos es el creador de aplicaciones, que es el que el desarrollador va a utilizar para desarrollar sus aplicaciones. Aquí es donde creamos cada una de nuestras aplicaciones y Apex, el motor de Apex se dedica a servirlas al usuario final. Tenemos también un taller de SQL, una herramienta muy importante. En este taller tenemos varias opciones también, como una ventana o una funcionalidad para ejecutar código PL/SQL, otra para ejecutar scripts de SQL. Tenemos un browser a nivel web de los objetos de base de datos y algunas otras cosas más dentro de ese taller. Tenemos también otro componente que es el desarrollo de equipos, que en la última versión cambió un poquito, pero que básicamente esto le permite al encargado del proyecto, al administrador de un proyecto, trabajar ese proyecto del Apex propio. Le permite convertir problemas y solicitudes en tareas, asignarlo a personas, etiquetar, hacer cosas de este tipo. Es como un administrador de proyectos que está ahí como parte de Apex. Y tenemos por último una galería de aplicaciones que nos proporciona la herramienta, en donde tenemos dos tipos de aplicaciones. Tenemos aplicaciones de tipo productivas, que son aplicaciones 100% funcionales y que podemos utilizar en nuestros ambientes de producción en nuestras organizaciones. Y tenemos aplicaciones de prueba. El taller de SQL, como les dije, tiene 5 componentes principales: el explorador de objetos, los comandos SQL, que es como un SQL Plus, básicamente, pero a nivel web, donde puedo ejecutar sentencias de SQL. Una más, que es el archivo de comandos SQL, que me permite crear y cargar y luego ejecutar scripts de PL y SQL. Una parte de utilidades que tiene algunas características importantes, como el Quick SQL, que me permite, y ahorita si tenemos oportunidades los voy a mostrar, que por medio de pseudocódigo puedo crear mis estructuras de base de datos de manera muy fácil, mis tablas, mis vistas. Y tenemos una sección aparte que es para servicios RESTful, que es donde me permite a mí la herramienta crear y dejar disponibles servicios RESTful para ser utilizados. Como ya les dije, el desarrollo de equipos es básicamente para el control del proyecto. Y las galerías de aplicaciones, que tenía 2 tipos. Unas que son para un ambiente de producción y las otras que son, aunque en realidad las 4 me sirven las 2 tipos me sirven para esto, como un recurso de aprendizaje. Tenemos las de ejemplo y tenemos las de producción, que nos pueden servir para aprender a hacer cosas que tal vez no sabemos cómo se hacen. El creador de aplicaciones, por su parte,
me permite, en primer lugar, crear aplicaciones nuevas. Básicamente es un repositorio donde van quedando todas mis aplicaciones como desarrollador o desarrolladores o equipo de desarrollo, y luego mantenerlas. Me permite, por otra parte, importar. Es muy sencillo migrar de un ambiente de desarrollo a un ambiente de pruebas, a un ambiente de producción. Acá con esta funcionalidad de importar aplicaciones, yo muy sencillamente puedo mover una aplicación que ya tengo en un ambiente de desarrollo a uno de producción, por ejemplo. Tengo un dashboard ahí que me permite ver cómo está trabajando el ambiente en sí. Y tengo algunas otras utilidades por ahí que me permiten, por ejemplo, definir valores por defecto de mi ambiente de desarrollo, definir servidores remotos, credenciales web, me permite exportar, que es la otra parte del import o del importar, sean aplicaciones completas, sean páginas, me permite hacer la gestión de copias de seguridad, los servicios, hacer el activado de servicios de SQL para REST, generar grupos de aplicaciones para manejarlas y administrarlas de manera más eficiente, manejar la parte visual con los temas de los espacios de trabajo, y una parte muy importante, tengo acceso a todas las vistas de Apex donde yo puedo obtener información del repositorio de Apex. Apex básicamente es un repositorio, un meta repositorio donde yo voy guardando toda mi información, todo lo que creo, y con estas vistas yo tengo acceso a todo eso para hacer algunas otras cosas. ¿Para quiénes? Ok, ahora sí, la segunda pregunta, ¿para quiénes es Apex? ¿Será para mí o no será? A nivel organizacional, es una herramienta que le sirve tanto a una persona como profesional, como a una corporación de miles de empleados. El ejemplo más evidente es Oracle. Oracle utiliza Apex desde hace muchos años a nivel interno, con aplicaciones que son utilizadas por miles de personas diariamente y con millones de transacciones al día. Así que no deben tener ningún miedo de que servirá para mí, porque si sirve a nivel de Oracle con una corporación tan grande y que en este momento tiene varios miles de aplicaciones funcionando en su ambiente, fácilmente, si soy una pequeña o mediana empresa, me va a funcionar. Si soy una división de una corporación y quiero utilizarla también, entidades gubernamentales no tienen ningún problema en hacerlo. Si soy informático, ok, como ya les dije, ahí les mencioné ciertas cosas. Lógicamente, para desarrolladores y programadores son los primeros. Y es una herramienta muy fácil de utilizar. Si soy un administrador de base de datos, también la puedo utilizar. Es una herramienta muy útil para realizar ciertas tareas. Soy administrador de proyectos. Como ya les dije, la parte de desarrollo de equipos es una herramienta que me permite administrar un proyecto como tal. Entonces, es para mí también como administrador de proyectos, y por supuesto para gerentes, administradores, analistas, etcétera. Porque es una cosa que no les he contado y me adelanto un poquito, pero una de las alternativas que tiene Apex es poder crear a partir de, por ejemplo, de una hoja de Excel, una aplicación, y esto sin ningún conocimiento técnico. Es una de las facilidades que me da esta herramienta. Así que la herramienta es para todos, en realidad, dentro de la organización. Okay. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con Apex? ¿Para qué me sirve? Entonces, en primer lugar, para desarrollar nuevas aplicaciones de todo tipo, de aplicaciones sencillas, dashboard informativos, captura de formularios, hasta sistemas de misión crítica de sus empresas. No tiene límites en realidad. Es una herramienta muy robusta y trabaja sobre la base de datos Oracle, lo que les da esa fiabilidad.
También me sirve para agregar funcionalidad a aplicaciones existentes. Tengo, por ejemplo, aplicaciones en Forms y hay cosas que quiero hacer, pero que tal vez Forms y Reports no me permiten porque eh, su funcionalidad no me da para esas cosas. Ok, puedo agregarle y llamar desde esas aplicaciones que ya tengo nuevas funcionalidades para esa aplicación utilizando Apex. Puedo modelar datos. Como les dije, tengo la herramienta el Object Browser que me permite dar mantenimiento a todos los objetos de la base de datos y tengo el Quick SQL que me permite desde cero ir modelando nuevas estructuras. Puedo definir servicios web REST, como ya les había contado. Y puedo desarrollar ok, ahí se repitió. Las aplicaciones que creo, ok, son 100% basadas en web. Como ya les dije, lo que genera es HTML al final, Apex, la herramienta, pero están centradas en la base de datos. Cada una de estas páginas que presentamos o que el usuario final ve, no son páginas físicas como tales que existen, sino que a partir de metadatos que creamos en el creador de aplicaciones, cuando hacemos el request como usuarios finales, el motor de Apex arma esa página y se la presenta al usuario final como HTML. Como ya les dije, puedo crear aplicaciones de tipo de hoja de cálculo web a partir de una hoja de web o una hoja de cálculo. Puedo crear mi aplicación y es una funcionalidad muy importante que tal vez no es tan usada y que le permite a la organización evitar el que anden hojas de Excel, por ejemplo, regadas por toda la organización y que en la mayoría de los casos con inconsistencia de datos, porque al haber muchas personas y la misma hoja regada por aquí, una persona cambia una cosa, otra persona cambia la otra, entonces al final cuando comparan y se sientan a ver, puede que tengan muchas diferencias entre sí. Por esto les permite centralizar en la base de datos sobre una aplicación y utilizar a todos los usuarios la misma aplicación sobre esa hoja de cálculo que tenían. Son 100% adaptativas, 100% responsive, lo que me dice entonces que puedo tener mi aplicación ejecutándose en un teléfono inteligente, en una tablet, en una computadora de escritorio, una laptop. El único requisito para mis aplicaciones es que tengan conexión a internet y un navegador. Puedo definir servicios web REST, como ya les dije. Y veamos un poquito de los recursos con los que cuento. Todos estos recursos que les voy a mencionar son sin costo, aunque algunos pueden escalar a servicios con costo, pero en el caso de Oracle, yo puedo tener acceso a Apex desde la nube y por ahí creo que al principio les pusieron una pantallita donde les hacían ver la funcionalidad del free tier de Oracle, donde tienen acceso al cloud de Oracle y entonces desde la nube pueden tener acceso. Acá tienen el link también donde pueden ir y abrir su cuenta con Oracle Cloud 100% gratis, y si lo hacen en este momento y con el QR, con el código QR que pasaron por ahí, van a tener $500 también para servicios que son de costo y que pueden utilizar durante un mes. Pueden tener su ambiente también, pueden tener un workspace en un espacio de trabajo en la página principal de Apex. Ahí está el link también. O pueden, por ejemplo, descargar la versión Express Edition de la base de datos Oracle, que en este momento está en 18, si mal no recuerdo, 19, y viene con la base de datos, pues Apex. Como les he dicho o les he mencionado, si se me olvidó, se los vuelvo a repetir, es una herramienta 100% gratis, es una funcionalidad más de la base de datos y está disponible en cualquiera de las bases de datos Oracle.
Y lógicamente, si tienes una base de datos Oracle licenciada, de cualquier versión que sea, pues tienes Apex y lo puedes utilizar sin costo adicional. Tenemos una serie de recursos también, como libros y artículos que pueden encontrar en esta dirección. Tenemos tutoriales, tenemos videos que pueden encontrar en cada una de esas eh, links. La presentación luego va a quedar disponible y el video también para que tengan acceso a todo ello. Y tenemos una, como ya les dije, una comunidad que en este momento creo que es una de las más grandes que hay a nivel del planeta, que la comunidad les ofrece muchas cosas. Les ofrece un sitio web propio, que es creado por un miembro de la comunidad y mantenido por miembros de la comunidad, que es Apex World. Aquí tienen acceso a muchas herramientas, a muchas cosas, como por ejemplo plugins. Desde esta página van a tener acceso a plugins que pueden utilizar en sus aplicaciones y que extienden la funcionalidad de sus aplicaciones Apex. Tienen open source, hay muchos proyectos que pueden encontrar, la mayoría los encuentran en GitHub, como por ejemplo Logger, el Oxar, el Apex Diff y OOS Utils. Estos son solo algunos de los proyectos de open source que están ligados al área de Apex y que van a encontrar como parte de la comunidad. Tenemos blogs, infinidad de blogs, tanto en inglés como en español, donde pueden encontrar información. Y existen ya un número significativo de actividades o eventos a nivel mundial que se especializan en la parte de Apex. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok, creo que todavía tenemos un poquito. Mientras levanto acá el ambiente, no sé, Edgardo, Sí, si mientras hay alguna tanto, pregunta que pueda ir. sí, pregunta Carlos Chavero, me gustaría saber si crean aplicaciones con Apex como parte del Application Container en Oracle Database 19c. Si se crean aplicaciones con Apex como parte del Application Container en Oracle Database 19c. Con el application container. Bueno, es que no entiendo muy bien a qué se refiere con el application container. Pero déjame ver, y si no le respondo ahí, le respondo luego. Ahí tenemos los datos. ¿Qué más? La pregunta es, ¿cómo empezar a migrar de Forms a Apex si mi aplicativo de Forms ya está muy avanzado? Ok, hay dos maneras. De hecho, con la parte de migración de forms, dentro de más o menos hora y 10 minutos vamos a tener a Mónica Godoy que va a explicar esta parte de migraciones y de cómo hacer una transición de Oracle a Forms. Entonces, les recomiendo que estén por ahí. Ahí Apex tiene una funcionalidad que me permite crear un proyecto de migración y que toma algunas partes de esos forms y me los convierte ya en aplicaciones Apex. No toda la funcionalidad de Forms se la va a pasar, sí hay que hacer algún otro trabajo de más, pero si no, tenemos la opción, Apex es una herramienta muy rápida de utilizar y a veces es más sencillo crear eh, una aplicación desde cero nuevamente con lo que ya tenemos. Eh, y en el caso mío, a mí es lo que más me gusta, es hacerlo así, de esa manera, mucho más sencilla, porque es muy rápido generar eh, estas aplicaciones. Ok, ¿qué más? Edgardo, ¿alguna otra? Bien, ok, dos preguntas. La versión de Apex que se utiliza versus la versión de base de datos que se tenga, ¿influye en el performance o funcionalidad?
¿O hay Mm, un estándar de qué versión de Apex debo usar y qué base de datos debo tener? Yo, no hay un estándar. Lo que yo sí les aconsejo es que estén al día con la última versión. Es una herramienta muy estable y normalmente cuando hay una nueva versión ya está muy probada, ha pasado por un ciclo de prueba donde se pone un mes, 2 meses, hasta 3 meses a prueba de las personas para que la prueben vía internet antes de ir a producción. Entonces, lo que sí tienen que ver es si la base de datos soporta la versión que voy a instalar, la nueva versión. Entonces, más, más que la versión de Apex, lo que va a mandar ahí es la versión de base de datos, si voy a poder utilizarla o no. Ok, Ok, hay una pregunta adicional. ¿Se puede mezclar pantalla de Forms con Apex? ¿Puedo saltar de uno a otro? sí, la respuesta es sí. Eh, Depende de lo que quieras hacer. O sea, normalmente, y de la versión de Forms, yo puedo llamar aplicativos de Apex desde Forms sin ningún problema. El problema estaría en si quiero devolver datos, por ejemplo, de mi aplicación Apex a Forms. Ahí sí tendríamos algunos problemas dependiendo de la versión de Forms que estemos utilizando. Las últimas versiones de Forms ya tienen una funcionalidad que me permite manejar por medio de JavaScript eh, eh, el pasar datos de un ambiente a otro utilizando JavaScript. Pero si la versión de Forms es muy vieja, podría llamar a aplicaciones Apex y lógicamente yo puedo Sí. levantar una sesión de Forms desde Apex sin ningún problema también. Si quisiéramos trasladar datos entre unas y otras, sí tendríamos que ver dependiendo de la versión de Forms que tengamos. Aparte del Universal Team, los plantillas universales, ¿te acuerdas? ¿Te Ajá. acuerdas? ¿Existen algún otros templates que pueden ser uso de? No, la respuesta es en las últimas versiones no. Y esto porque el Universal Team es que convierte a Apex en 100% responsive. Las plantillas que habían en versiones anteriores no están disponibles por ese motivo. Lo que no significa que si yo vengo de una versión vieja, estoy por ejemplo en versión 4.1, 4.2 y estoy utilizando plantillas que antes sí existían, eh, no pueda usar estas plantillas con mi nueva versión. Simplemente si yo vengo exportando, migrando estas aplicaciones desde versiones viejas, los temas me van a funcionar, pero ya no están disponibles para desarrollar nuevas aplicaciones. Sí puedo desarrollar mis propios temas, hay gente en la comunidad que se dedica a hacer esto, a personalizar sus temas, si quieren personalizar su tema y no saben cómo. Hay gente especializada en esto que conoce muy bien el tema, las plantillas que debe tener y la funcionalidad que tiene y pueden hacer esa transición al look and feel que ustedes quieren que vean. Sin embargo, hay una funcionalidad que también me permite modificar ese tema. ¿Alguna otra, Edgardo? Antes de... Bueno, estoy apoyando porque son bastantes preguntas. Ok. ¿Puedo utilizar Apex con Oracle IEG vía Eh, Release 2, no? sí, versiones viejas, Sí. versiones como el 4.2 sí funcionan por ahí. Creo que 5.0 también podría. Hay algunas que ya requieren, algunas versiones de Apex que ya requieren al menos 11.2. Eh, la pregunta es, ¿se puede trabajar con clases de Java con Application Express? Sí, una de las facilidades que tiene Apex es, primero, es PL y segundo, es HTML. Entonces yo puedo usar tanto Java como JavaScript, PHP. Hay muchas cosas que puedo utilizar. Si
tienen funcionalidad a nivel web, yo lo puedo usar sin ninguna La pregunta, dificultad. ¿hay equivalencias entre disparadores a todos los niveles de Forms versus Apex? No, y esa es la parte de que les conté, que cuando creamos un proyecto de migración existen sus diferencias, porque no hay equivalencias al 100%. Si queremos, y esto como recomendación, a mí me ha funcionado normalmente, deberíamos tener el 100% del código debería estar en la base de datos en paquetes almacenados. Esto me permitiría a mí hacer migración entre una aplicación y otra, y esto no solo entre Apex y Forms, sino en diferentes ambientes, de manera muy sencilla. Cuando hay muchas cosas que la definimos por disparadores en Forms, por ejemplo, hay algunas cosas que no vamos a poder migrar de manera automática. La última pregunta por el momento es, ¿en qué caso se aconseja migrar de Forms a Apex y no a Java? Es cuestión de gustos. Sin embargo, si no tienen el conocimiento específico en Java y no tienen la experiencia ya, eh, la curva de aprendizaje entre Apex y Java es de la tierra al cielo. Java en realidad no es una herramienta fácil de aprender y de manejar. La curva de aprendizaje es mucha más grande, mientras que con Apex ya les voy a mostrar. De hecho, ahí de fondo tienen ya el ambiente de Apex. Esa es la herramienta como tal. Es una herramienta. Apex es una herramienta que se ejecuta sobre sí misma. Son aplicaciones de Apex lo que tenemos ahí que me permiten crear nuevas aplicaciones a mí. Con Apex la curva de aprendizaje es muy sencilla. Y aquí está Edgardo, que no me deja mentir, que hace un par de años creo que fue, que estuvimos en Panamá impartiendo un curso una semana y las personas y los desarrolladores están desde ese momento desarrollando sus aplicaciones. Así que es muy sencillo. Sí, es sencillo. Ok, Bueno, entonces, sí, continuamos. Hay muchas preguntas, Eddie. Sin embargo, bueno, continuemos y al final tratemos de contestar por mientras tanto en línea. Que podamos para contestar. que vean la herramienta, esta es la herramienta, como les dije, tenemos el creador de aplicaciones, el taller SQL. Oh, el desarrollador de equipos y la galería de aplicaciones. En el creador de aplicaciones, yo creo mis aplicaciones. Estas son aplicaciones que tengo acá y que las subí, son de las aplicaciones de ejemplo, que es lo que les quiero mostrar, por ejemplo. Y cada aplicación tiene sus componentes, son páginas, cada una de estas cosas que ven acá es una página diferente que en el diseñador de páginas se ven de esta manera. Y solo para que lo vean, tengo a este lado mis objetos de la página, tengo la manera en que quedan estructurados dentro de la página y acá tengo las propiedades de cada uno de estos elementos. Esto al final lo que hace es generarme, eh, acá si yo le doy a ejecutar a mi aplicación, son cosas como esto lo que me generan. Y esta es solo para mostrarle, en este caso son ejemplos de gráficos de algunos de los muchos gráficos que pueden hacer, que que me permite presentar información de manera tan versátil como, por ejemplo, vean acá, lo tengo en esta disposición, lo puedo cambiar a esta otra, simplemente con un clic, los tengo en este momento de modo stack, los puedo cambiar la vista de manera muy sencilla. Vean que hay diferentes, Sí, puedo por ejemplo, yo no quiero ver cómo se Apex. comporta sin ver, por ejemplo, el Acme Store, entonces simplemente lo deshabilito ahí y mi gráfico cambió de manera automática. Eh, Estos son Ah, gráficos de área, ya, de ya. barras, tengo gráficos para manejos estadísticos,
de diferentes tipos. Tengo gráficos igual de burbuja, tengo gráficos combinados, por ejemplo, que igual puedo cambiar el cómo la vea. Puedo definirle al usuario final toda esta funcionalidad para que, me muestre la información de diferente manera. En algunos casos, no en todos, puedo tenerlos en 3D los gráficos. Y, por ejemplo, quiero que vean este por acá, este de tiempo. Vean que tengo un gráfico que va desde mayo hasta agosto y yo quiero ver un área específica de ese gráfico más en detalle, pues simplemente vengo y lo puedo ir reduciendo a un periodo específico de tiempo. Esto es con la parte de gráficos específicamente, pero hay algunas otras cosas que pueden hacer. Por ejemplo, por acá tengo otra aplicación que es, vamos acá atrás, reportes. Veamos los reportes. Tengo diferentes tipos de reportes. Básicamente yo manejo 3 tipos en este momento de reportes principales: los reportes clásicos, los reportes interactivos y las cuadrillas interactivas o Interactive Grid. Veamos el más nuevo, que es el Interactive Grid, que básicamente es una grilla. En este caso me permite también editar, está con la opción de edición, pero se la puedo deshabilitar y me permite dar mantenimiento a los datos directamente desde acá, pero me permite hacer cosas como arrastrar y cambiar de posición una columna. Esto como usuario final. Puedo congelar algunas columnas para que no se muevan. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha y si tuviera más columnas a la derecha y me muevo ahí, estas quedarían fijas. Puedo ordenar, puedo hacer muchas cosas interesantes. Tenemos el reporte interactivo, que es similar a este, nada más que si no me permite, por ejemplo, arrastrar y ordenar. Y en ambos casos yo tengo algunas funcionalidades como usuario final que no da el tiempo para mostrarles tanto, pero a partir de esta información, por ejemplo, yo podría crear un gráfico y simplemente le defino cuál es el tipo de gráfico de esos 4 que tengo por acá. Defino cuál es la columna de etiqueta, cuál es el valor que voy a utilizar y la función para presentar ese gráfico y me lo generan. Vamos a ver acá, este gráfico es, ok, por ejemplo, hagamos un pie chart. El proyecto va a ser el label y el valor va a ser el costo, la suma del costo. Si yo aplico, vean que me generó por proyecto un gráfico y me agregó acá. Entonces tengo diferentes vistas y con un mismo reporte. Tengo el reporte clásico, que es un reporte cuadricular sin muchas funcionalidades de más, pero que me permite hacer cosas como estas. Por ejemplo, ir a alguna página a partir de un link dentro de ese reporte. Y por ahí, esta es y quería mostrárselos. En la tarde va a estar Daniel Bosolo con una funcionalidad. Esta no es la funcionalidad, porque este es hecho desde cero, pero Apex ahora ofrece una funcionalidad que se llama el Faceted Search, que me permite hacer estas cosas, definir estas búsquedas de la derecha de manera muy sencilla sobre el reporte que yo quiero. Él utiliza los índices y las llaves foráneas para crear de manera automática todo este tipo de búsquedas, donde yo puedo hacer cosas como estas y filtrar por lo que yo quiero de manera muy sencilla. Les recomiendo que también asistan a la sesión de Daniel Bosolo. Eddie, una pregunta por ahí. Está Dime. preguntando, hablando de reportes, si Sí. Apex permite realizar reportes matriciales. Sí, desde el reporte interactivo
Vean que acá tienen la opción que es Pivot. Esta opción de Pivot me permite hacer eso. Simplemente yo acá defino cuáles son las columnas sobre las que voy a hacer el pivot y luego defino las columnas, las filas de las columnas y defino igual las funciones que voy a utilizar para generar esa matriz, pero sí, sí pueden. Ok, pueden hacer cosas como esas. Veamos esto del calendario también, por ejemplo. Eh, un ejemplo de un calendario donde yo puedo, a partir de información almacenada en mis tablas, presentar información y dar mantenimiento a esa información también. Entonces, puedo presentar muy fácilmente en calendarios, puedo cambiar sin sin ningún trabajo para mí, porque ya esto lo trae la funcionalidad. Puedo cambiar de meses a lista eh, y hacerlo de manera muy sencilla. Puedo manejar también la parte y eso son solo algunas de las funcionalidades porque estamos contratiempo, la parte de geolocalización, por ejemplo. Eh, que me permite manejar dentro de mapas, primero información, presentar información o manejar, por ejemplo, información de manera gráfica. Puedo presentar acá puntos específicos, por ejemplo, yo quiero ver dónde están distribuidos mis clientes geográficamente, entonces yo puedo mostrar por ahí un, un indicador, ok, este cliente que está acá aparece por acá, en este momento está fallando, puedo realizar búsquedas dentro de un área específica, puedo hacer cosas de ese tipo con el mapa, que ahorita por el tiempo no les voy a poder mostrar, pero por ejemplo, ok, vamos acá. Y por ejemplo, ayer estaba definiendo yo un área ahí, desde donde yo estoy, puedo definir un área específica y realizar búsquedas para ver, puedo presentar, por ejemplo, si quiero ver dónde están mis clientes, los clientes que están dentro de esta área específica, cosas de ese tipo, todo esto lo pueden hacer con Apex. Y ahora sin ningún costo, desde finales del año pasado, la parte de geocoding y de Spatial es sin costo por parte de Oracle. Les recomiendo que si quieren ver más de esto, no se pierdan la última sesión de Jim, donde va a también tratar parte de esto del geocoding dentro del demo que va a hacer en la sesión de la tarde. Y no sé, yo creo que ¿cómo ahí, estamos de preguntas sí, más? ya, yo creo que la última pregunta, que han habido varias, de verdad, agradecemos toda la participación de toda la gente. Hay una que es, sobre todo, si Application Express se conecta con Web Reports Generation 2 de WMS. WRMS. WMS, WMS. Warehouse Management System, ¿no? No sé si se especifica el de Oracle o algún otro, ¿no? WMS, pero preguntó Alfredo a la milla. Sí, Yo creo que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Habría que es ver. amplia, sí. El asunto de conectarme, si yo puedo, hay maneras de hacerlo, hay muchas maneras de hacer estas cosas. Si yo puedo hacer un llamado al motor, yo puedo utilizarlo. Por ejemplo, si hablamos de reports, el report sencillo, normal y sencillo, por ejemplo, yo puedo agregar en mi página un botón con el llamado específico al motor de reports que va a ejecutar mi reporte y los parámetros necesarios para que me ejecute un reporte específico y entonces en este caso me haría ese llamado. Y creo que es el mismo caso con la pregunta que nos están haciendo. Es simplemente
hacer un llamado. Si lo puedo hacer por medio de un URL, yo puedo hacer el llamado a cualquier report. Ok, bueno, muchas gracias, Eddie, por la participación. Hay muchas preguntas, básicamente hemos tratado de resolverle a ustedes. Agradecemos más bien a todos por todo el tiempo y la espera, realmente. Gracias por habernos acompañado en esta sesión. Gracias, Eddie Molina, por tus aportes, conocimientos en este tiempo. Realmente esperamos que hayamos podido resolver todas las dudas que hayan tenido. Sé que hay mucha audiencia, muchas preguntas. Agradecemos la colaboración y les recordamos que en el link www.lauc.org está la agenda de todas las sesiones. No dejen de revisarlas para que puedan registrarse. Este día es de Oracle Application Express, así que no olviden de participar. Gracias, Eddie, nuevamente por tu gran presentación. Le agradecemos su colaboración en el evento, ¿no? No, Si les gracias a ti, gustó, por favor. Gerardo, y gracias a todos los que tuvieron la paciencia de esperarme y estar acá compartiendo conmigo. Ahí están mis datos. Me pueden contactar cuando quieran por esos medios. Con mucho gusto, si les puedo ayudar, voy a estar acá para todos los que quieran resolver alguna duda que tengan. Sí, muchas gracias. Entonces, de esta manera cerramos y continuamos con las siguientes sesiones. Gracias. Gracias.